Bueno, buenos días. Quiero darles la bienvenida a este nuevo espacio de podcast que nosotros en la legislatura llamamos Conectados. Este es un nuevo espacio que decidimos inaugurar este 2 de abril. Este 2 de abril, como ustedes saben, se cumplen 43 años de la Guerra de Malvinas y nos pareció importante que chicos de quinto año, en el caso de ustedes son de la Escuela Pablo VI de acá de Viedma, puedan hacerles preguntas a veteranos, a gente que participó de la guerra. Entonces, bueno, les damos este espacio para que inicien. Gracias Rubén Pablos, director del Observatorio de Malvinas Argentinas de acá de la legislatura de la provincia de Río Negro, por participar. Bueno, Brisa, Elena y Bautista. Les dejo el micrófono para que hagan las preguntas que quieran. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. ¿Qué edad tenían cuando los convocaron para ir a la guerra? Yo tenía 19 años. Bueno. ¿En qué contexto te enteraste que tenías que ir a las Malvinas? Estaba en ese momento haciendo la conscripción, que era el servicio militar obligatorio para todos los jóvenes que cumplíamos 18 años. Hice todo el servicio militar durante el año 1981 y cuando me estaba por dar de baja, surgió lo del Malvinas y allí fui. Ok, ¿vos podías comunicarte con tu familia mientras estabas en la isla? ¿De qué manera lo hacían? Solamente por cartas. Teníamos la posibilidad de enviar cada tanto alguna carta. ¿Creías que tenías la formación adecuada para ir a la guerra? ¿Qué hablaban entre ustedes cuando estaban viajando hacia las islas? Estuvimos formados durante un año con el tema de armamento y algunas estrategias. Luego uno cuando está en la guerra ve que es totalmente distinto a lo que se puede planificar aquí en La Paz, ¿no? Pero sí, nos sentimos preparados para ese acontecimiento. ¿Crees y que lo que sentíamos, el orgullo de que íbamos a defender la patria. ¿Crees que todos los chicos estaban en igual de condiciones? Calculo que sí. Sí, estimo que sí, porque con la mayoría de los compañeros que hablamos estaban todos en las mismas condiciones y con el mismo sentimiento de orgullo de, como decía recién, de ir a defender la patria. ¿Cómo fue tu regreso y cómo lo recibió la sociedad? Yo quedé prisionero con los ingleses. La guerra terminó el 14 de junio. Yo llegué al continente el 14 de julio, un mes después. El problema del recibimiento, o sea, a nosotros nos recibieron bien los familiares, los amigos y los conocidos. El problema luego surgió porque todavía estábamos en el proceso militar de aquel momento. No nos dejaban hablar, como que nos escondieron y bueno, el proceso de la posguerra fue muy difícil. ¿Cuál era tu función dentro del grupo en el que estabas? Yo estaba en el ejército, en el Regimiento 7 de Infantería de La Plata, dentro de las compañías, en la compañía comando, en una sección comunicaciones, allí estaba yo. Mi función con otros compañeros, aparte de defender la posición con un arma, era tener comunicadas las distintas compañías que tenía el regimiento. ¿Cómo calificarías las políticas de salud, pensiones y beneficios para los veteranos en la actualidad? Es problemática. El gobierno, por disposición de un decreto, nos ha dado la obra social PAMI a los veteranos. No termina de funcionar bien en estos últimos 43 años, siempre hay situaciones conflictivas, pero sumado a eso, a la enfermedad, al estrés postraumático que sufrimos todos, empeora más la situación. Hay problemas de salud al día de hoy todavía que son insalvables. ¿Querés contarnos un poco cómo fue tu experiencia en la isla? Yo estaba en una posición a unos 10-12 kilómetros de Puerto Argentino. Puerto Argentino es una ría que entra del mar. Estábamos arriba de una colina y en principio estábamos en una carpa y luego cuando sentíamos que el frío y las condiciones climáticas eran adversas, tratamos de hacer como una protección con piedras, rocas, algunas lonas y demás, y ese fue nuestro estado de posición durante todos los días hasta la finalización de la guerra. Bueno, ¿ustedes qué opinan sobre los homenajes que les han hecho los distintos gobiernos que han pasado luego de la guerra? ¿Y cuál es con el que más se sienten representados ustedes hoy en día? ¿Vos en particular? A ver, los homenajes fueron variando con el tiempo.
Hubo un proceso de desmalvinización que surgió luego de Malvinas con los primeros gobiernos democráticos. De hecho, el primer gobierno democrático del expresidente Raúl Alfonsín hasta sacó de la efemérides el 2 de abril, trasladándola al 10 de junio, que es el día de la reafirmación de los derechos soberanos sobre Malvinas de 1833. Por batallas nuestras, los veteranos nos empezamos a unir de todo el país para mantener el 2 de abril, que fue lo que logramos. Después de 3 años se instaló nuevamente el 2 de abril como efemérides. Y la batalla también era básicamente por el tema de salud de la mayoría de nuestros compañeros que estaban mal, que estaban en peores condiciones. Ahí nos organizamos a nivel nacional con distintos centros y federaciones. De alguna manera fuimos nosotros los que fuimos poniendo la causa y la cuestión Malvinas en agenda política, y algunos gobiernos con un poco más que otro de acompañamiento en el tema. Lamentablemente durante muchos años siempre se acordaban el 2 de abril nada más, luego no pasaba nada, no había contención. Esto a nivel nacional. Es distinto aquí en la provincia, donde hace 12 años, desde la asunción del primer gobierno del actual gobernador Alberto Bletigneck y el vicepresidente Pedro Pesati, hubo un vuelco considerable en la provincia, realmente una contención al veterano de guerra, una política de Estado respecto a Malvinas, con la Dirección Provincial de Veteranos de Guerra, que está creada por ley, el observatorio también, y hemos convertido a la provincia realmente en pionera y de avanzada respecto al tratamiento de la causa Malvinas. Así que tenemos ahí las dos líneas, la nación y provincia, que como siempre decimos, valoramos y agradecemos la contención y el acompañamiento. ¿Qué sientes cuando escuchas al presidente de la nación decir que se siente representado por figuras como Margaret Thatcher? Todo en contra. Angustia, tristeza, bronca, porque entendemos que más allá que él pueda admirar a esa persona, no debería hacerlo por la investidura que tiene siendo presidente de la nación, siendo que Margaret Thatcher fue una de las ideólogas de la guerra, fue la que provocó la muerte de 323 argentinos con el hundimiento del crucero Ara General Belgrano, el barco que estaba fuera de la zona de exclusión, y lo hundió solamente para dar por tierra cualquier posibilidad de resolución del conflicto de manera pacífica. Entonces la consideramos que es un crimen de guerra, como una asesina. Entonces no podemos entender que un presidente argentino a una persona que causó tanto dolor, tanto daño, diga que la admira. ¿Qué posturas tiene actualmente no solo sobre la soberanía de las Malvinas, sino sobre la de la República Argentina? Malvinas es soberanía. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo en el paradigma de Malvinas, guerra, dictadura, derechos humanos, cuando Malvinas tiene 500 años de historia, cuando tenemos de 1833 un enclave colonial en nuestro suelo, donde el Imperio Británico, el enemigo de la patria, viene usurpando y usufructando todos nuestros recursos, con una base de la OTAN que amenaza a toda Latinoamérica, no solo a Argentina. Entonces nuestra tarea, si se quiere, es difundir y divulgar toda esta línea de tiempo que decimos, y justamente estar con ustedes, los estudiantes, los jóvenes, porque tomamos a la educación como la herramienta fundamental y transversal para tratar de difundir realmente qué es la causa y la cuestión Malvinas, para que entendamos un poco más y así todos poder defender la futuro de manera pacífica. No mediante una guerra, pero fuertemente esto de entender que Malvinas es mucho más que la guerra de 1982, o que son 2 islitas perdidas en el sur. Tenemos muchísimos recursos, es un punto geopolítico y estratégico importantísimo en los mares del sur, y por ello están así los ingleses, porque saben la importancia que tiene. Entonces la misión nuestra, tanto de la dirección como del observatorio, es tratar de poner esto en tapete y en la política pública para que se entienda. ¿Cómo te gustaría a vos que se les recuerde en función a veteranos de Malvinas? Creo que es el sentimiento que tenemos todos los veteranos de guerra, que nos recuerden con el honor que nos dio el pueblo argentino y con
ese destino que tuvimos y que con orgullo defendimos nuestra patria. ¿Qué mensaje les gustaría dar a la nueva generación? Primero, que las guerras no sirven. Estamos convencidos y lo decimos con fundamento, es un horror y un error, que deberíamos resolver las situaciones, los conflictos de manera pacífica, buscar siempre el diálogo y resolver cediendo a ambas partes para llegar a un final feliz sin la guerra, porque en la guerra perdemos todos, los vencedores o los vencidos. La psiquis del ser humano se destruye de luego de una guerra, es un antes y un después. Y luego lo que decía antes de que tratemos que entender que Malvinas es mucho más que la guerra. Malvinas es soberanía, es recursos, y tenemos que conocer más en profundidad la temática para poder defender parte de nuestro territorio, aspirando a ser realmente soberanos el día de mañana, en el futuro. Bueno, eso sería todo. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Gracias. chicos, y bueno, ojalá que puedan seguir profundizando la causa, que puedan conocer realmente no solo lo que hacemos los veteranos de guerra, sino los distintos gobiernos, y entonces ustedes, estudiando y conociendo, Darle la importancia. puedan defender el día de mañana, que como siempre decimos, sin tanto el peso que se le dice a las futuras generaciones, que son el futuro del país, puedan entender realmente qué significa Malvinas, qué significa soberanía, el concepto de patria, de estar orgullosos de habitar este suelo y de que entre todos siempre podemos revertir el presente aspirando a un futuro mejor. Gracias. 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 Bueno, yo quiero agradecer muchísimo a la gente del observatorio, está también Jorge Torres y Ricardo Flores, que acompañan al director. Entonces vamos a dar por concluido este podcast, que es el primero. Les queremos agradecer mucho al Pablo VI, a la profe Ivana, a la preceptora Vanina, que nos acompañaron, y gracias a los chicos que hicieron estas preguntas. Así que bueno, muchísimas gracias.